Hola, bienvenidos a otra emisión más. En esta ocasión estaremos hablando de la filosofía presocrática. Si recuerdan, en la sesión pasada estuvimos hablando del pensamiento prefilosófico. Hoy es momento de hablar de la filosofía presocrática, es decir, del pensamiento filosófico antes de Sócrates, el primer filósofo clásico. Comencemos. Primero vamos a ver la definición de qué se entiende por filosofía presocrática. Se refiere a un movimiento de pensadores, a diferentes escuelas de pensamiento de filosofía que fueron los precursores de una nueva forma de ver el mundo. Ya no lo veían, ya no lo contemplaban como en tiempos de la antigua Grecia, que era un pensamiento basado en mitos, basado en relatos, basado en cosmogonías que tenían que ver con seres inanimados, con seres antropomorfos, con seres que luchaban, con dioses, semidioses, héroes humanos que luchaban por la batalla del bien y el mal. Bueno, en este momento ya es otro tipo de pensamiento, aproximándose ya a un saber más puro, más racional. Entonces, estos filósofos que vivieron antes de Sócrates dieron una connotación muy interesante, muy diferente a la que se había manejado en tiempos atrás. Muy interesante en el sentido de que la gente de ese tiempo se asombró de tener una nueva concepción de cómo se originó el mundo, de cómo se formaron los seres humanos, de cómo se formó la naturaleza. Tuvieron ya otra visión de interpretar, otra cosmogonía de interpretar el mundo. Veamos de qué se trataba todo este tipo de cosmogonía. Bueno, ¿cuál era el objetivo de estos filósofos presocráticos? Su filosofía de ellos estaba basada en buscar o identificar cuál era el principio, es decir, el arjé de las cosas desde un punto de vista racional. Esta palabra de arjé hay que tenerla presente porque la vamos a estar utilizando a lo largo de toda esta temática. Arjé, por arjé nosotros vamos a entender el principio, el motor, la causa que originó la vida en el universo. Aquí está expresado. Arjé expresa la naturaleza con el término physis, es decir, ellos, los presocráticos, cuando hablaban de arjé, se referían a la naturaleza, a la esencia, que es la palabra physis. Buscaban el arjé y ahí fue donde todo surgía. Es decir, el arjé para ellos era el origen del universo, el origen de las cosas y el fin, es decir, al cual retornaban las cosas. Era como el principio y el fin último de las cosas. Eso era el arjé. Vamos a ver los filósofos presocráticos y cuál era el arjé, según ellos, que había originado el mundo o la vida en las esferas, en las diferentes esferas o contextos en que vivían las personas. Vamos a hablar primero de la escuela Milesia. La escuela de Milesia. ¿Qué es la escuela de Milesia? Bueno, son filósofos presocráticos basados en las teorías o las aproximaciones del saber filosófico de Tales, de Mileto. Mileto era la ciudad donde vivía este personaje. Bueno, los filósofos presocráticos, habían filósofos que explicaban el origen del mundo, el origen del universo en términos físicos, es decir, en términos materiales, como cosas que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos, por alguno de los 5 sentidos, y había otro grupo de filósofos que explicaban la importancia de las cosas o la creación de las cosas, pero no de forma física o material, sino con elementos que eran imperceptibles a los sentidos humanos, es decir, de cosas inmateriales
que eran más bien como ideas. Entonces, habían filósofos de diferentes perspectivas, unos que lo explicaban de forma material y otros de forma inmaterial. La escuela de Milesia es la primera escuela de pensamiento filosófico o presocrático, y ellos creían que las cosas surgieron de un solo tipo de materia. A esta teoría se le conoce como teoría monista. Monista porque solo un elemento o una cosa es el motor, el arjé o el principio de las cosas. Solo un elemento. Y que en ese elemento se encontraba la esencia de la vida, y a él o en él se volvía a transformar, y a él retornaba al final de cuentas, en ese mismo elemento. A eso se le conoce como la teoría monista. Y en la escuela de Milesia, pues vamos a hablar prácticamente de Tales, que era de Mileto. Tales creía que el arjé, es decir, el principio de todas las cosas, el origen de todas las cosas, era el agua, porque él observó que pues en el agua había particularidades, habían partículas de seres, y su teoría se basaba en que el agua había sido el detonante o del cual todo procedía, y a lo que todo otra vez iba a volver hacia el agua, ¿sí? Como una forma cíclica hacia el agua. Entonces, el arjé para Tales era el agua. Anaximandro fue otro presocrático, o filósofo presocrático, y él sostenía que todas las cosas vuelven con el tiempo al elemento que las originó, lo mismo que está diciendo Tales, es decir, el agua lo origina y al agua vuelve finalmente. Pero Anaximandro creía que el arjé de las cosas era el apeirón. El apeirón se entendía o se entiende por lo indeterminado, aquello que carece de límites, aquello que no está determinado por algo o por alguien. Por ejemplo, nosotros estamos determinados por algo, es decir, hay una causa, un motor que nos mueve, que nos impulsa. Si buscáramos las causas últimas, y en cada uno de nosotros fuéramos encontrando cada motor que nos va moviendo, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí algunos filósofos están entendiendo que Anaximandro se estaba refiriendo a un ser, a una inteligencia suprema, que era el motor del universo. Eso era el apeirón, algo que no está indeterminado. Y eso que no está determinado, que eso que es indeterminado, no existe otro elemento que lo mueva, sino que este, por su misma naturaleza de ser indeterminado, da origen a todo lo demás. Y todo lo demás es determinado, mientras que esto es indeterminado, que no tiene un nombre como tal. Por ejemplo, si yo digo, pásame un libro es algo indeterminado, me puedes pasar cualquier libro, pero si yo te digo algo determinado sería, pásame el libro de El Principito. Ah, ya está determinado, El Principito. No me traigas otro, sino El Principito. Entonces, indeterminado es algo de lo cual por sí mismo es autónomo en todos los aspectos. Y otro filósofo que se hacía llamar Anaxímenes, él afirmaba que el aire es el elemento primario al que todas las demás cosas pueden ser reducidas. Es decir, que el arjé, el ocasionador del universo, era el aire. Esto es en referente a la escuela milesia, pero hay otra escuela, que es la escuela pitagórica. Pues ya se imaginan quién es el personaje principal, Pitágoras. Pitágoras decía, la esencia permanente, es decir, el arjé del mundo, puede encontrarse en los números. Ahora, Pitágoras ya no hablaba de algo físico, algo natural, sino ya de algo, para hoy en día para nosotros, algo abstracto, que son los números. Pero en ese tiempo, para Pitágoras y para muchos otros de sus discípulos, los números eran tan reales, no eran abstractos como hoy nosotros lo entendemos, sino que creían que los números eran algo tan normal y tan cotidiano que lo podían tener en la misma naturaleza. Y ellos creían, sobre todo Pitágoras, que fue el maestro de muchos de ellos, con esa escuela, con esa tendencia de pensamiento, que los números habían ocasionado la creación del universo, y que por medio de los números había armonía en todos los universos, en todo el universo. En la música hay números, están las partituras, hay números. En todo, decía
Pitágoras que estaba la presencia de los números. Ellos creían, la escuela pitagórica creían en la inmortalidad del alma, creían que el alma no moría y que el alma transmigraba, es decir, que podía renacer en otro sujeto, en otro ser viviente, en otro ser vivo, cualquier otra cosa, pero podía el alma transmigrar, es decir, moría la carne o el cuerpo, pero el alma transmigraba y pasaba a otro elemento y podía tener otra vida, y así sucesivamente. Esa era la transmigración del alma. Hubo otro personaje que pertenecía a la escuela de Pitágoras también en ese movimiento, entonces, que era Heráclito. Heráclito, aunque no era discípulo directamente de Pitágoras, pero está dentro de esa misma tendencia de pensamiento. Todos los cambios, decía él, que se generan en la naturaleza, tenían como principio, como arjé al fuego. Entonces, para Heráclito, el arjé principal era el fuego. Y él decía, o sostenía, Heráclito sostenía que las cosas dejan de ser lo que son para convertirse en otras. Aquí hablamos de la transición de los elementos de las cosas, los cambios de la materia. Por ejemplo, los estados de la materia, es un ejemplo muy claro, ¿no? O las personas, nosotros seres humanos, nacemos, somos unos neonatos, niños, pasamos adolescentes, adolescentes a joven adulto, adultos mayores, llegamos a la senectud, morimos, nos convertimos en polvo, nuestros huesos se disecan y en fin, llegamos a la tierra y pues de ahí hay una transición. Entonces él decía que eso es lo que él veía como transición. El fuego tiene llama, y después se convierte en humo, o se convierte en humo, luego en ceniza y así sucesivamente. Entonces, lo que él decía era que nada en este mundo que fuera existente, o todo lo que existía, nada es inmóvil. No se mantiene para siempre ni va a durar para siempre, que todo es transitorio, que todo fluye, decía él. Aquí hay un famoso dicho de Heráclito, decía que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque ya el río, donde el agua que me mojé ya pasó, ya se secó o ya se fue, y yo ya no soy el mismo, yo ya tengo segundos más de vida, yo ya estoy más viejo, entonces nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, era su lema de él, por lo tanto todo fluye, nada permanece en este mundo. Empédocles era otro presocrático, y él creía que todas las cosas están compuestas de 4 elementos principales: tierra, aire, fuego y agua. Aquí, con Empédocles, es cuando surge ya la otra teoría, la teoría pluralista. Los demás eran monistas porque decían el fuego, el aire, lo indeterminado y el agua son el arjé, mientras que Empédocles viene diciendo que no es uno, sino son 4 elementos. Aquí estamos hablando ya de una teoría pluralista. Es decir, que la mezcla de esos 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, son el arjé del universo o el arjé de la vida. Y tenemos también a otro personaje que se llama Anaxágoras. Anaxágoras decía que toda la materia, átomos o moléculas, ya existían desde la eternidad y que el arjé, el orden de estos elementos, es decir, de los átomos y las moléculas, eran el efecto de una inteligencia eterna, de una inteligencia suprema, de una sabiduría suprema. Anaxágoras le llamó nous. Entonces, para Anaxágoras, el arjé es el nous, y por nous se entendía como esa inteligencia, esa sabiduría suprema o eterna, que era la que ordenaba todos los átomos y todas las moléculas, todas esas partículas que ya existían en el vacío, en el aire, en el espacio, y que todas esas giraban y colisionaban, y al momento de colisionar generaban vida. Esa era la propuesta o la teoría, la explicación de Anaxágoras. Por lo tanto, Anaxágoras también cabe dentro de la teoría monista, porque él dice que solamente es un arjé, que es el nous. Y tenemos dentro de esta escuela también a Demócrito. Demócrito es muy semejante a la teoría de Anaxágoras. Demócrito creía que todas las cosas están compuestas de partículas diminutas, invisibles al ojo humano e indestructibles. Y estas partículas también que se mueven en el vacío. Los átomos chocan y giran, forman grandes
agregaciones o agrupaciones de materia, y a consecuencia de esto consideraba el origen del mundo, algo muy parecido a lo que Anaxágoras estaba comentando. Y el arjé, entonces, para Demócrito no es el nous, sino más bien es o son los átomos. Aquí hay una diferencia con Anaxágoras, mientras que Anaxágoras creía en los átomos, pero creía que los átomos estaban regidos o gobernados por una inteligencia suprema que era el nous, mientras que Demócrito dice que el arjé no es un nous, no hay una inteligencia más allá, sino que eran los mismos átomos, las mismas moléculas diminutas, invisibles e indestructibles. También hay otra escuela, otro estilo de pensadores o de filósofos con otro pensamiento, otra escuela que se llamó la escuela eleática, que es la del Eleas, era la ciudad. En la concepción del universo que tenían ellos acerca del mundo es que es en esencia una unidad inmutable, es decir, que el mundo no cambia, no muta de forma, que sí, que siendo infinitamente o infinito en tiempo y en espacio, está más allá de la cognición, o sea, del pensamiento proporcionado por los sentidos humanos. Es decir, que no podíamos comprender el universo con los sentidos, estaba más allá de nuestra cognición para poder entender el mundo. Por lo tanto, ¿qué concepción tenían ellos de los sentidos? Dice que solo a través de la filosofía o de la reflexión filosófica, afirmaban, se puede alcanzar la verdad última. No con los sentidos. Aquí está siendo muy claro la escuela eleática, que con los sentidos no se puede lograr esa interpretación del mundo. Está más allá de nuestra cognición. Solo a través de la reflexión filosófica es como se puede hallar la verdad última. Las observaciones sensoriales, lo que nosotros percibimos por nuestros 5 sentidos, ofrecen tan solo una porción limitada y distorsionada de la realidad. Aparte de que es limitada, lo que yo percibo con mis 5 sentidos es distorsionado aparte, que no es fiable, es un conocimiento resbaladizo, decía Platón. No es confiable ese tipo de conocimiento de los sentidos. Solo a través de la razón es como se puede hallar la verdad absoluta, según estos filósofos. Genófanes, él fue, aparte de filósofo, poeta, y él criticaba o critica en sus obras el politeísmo, es decir, la transmigración también del alma y el interés griego por el atletismo a expensas de la sabiduría. Él estaba criticando mucho el politeísmo, que había muchas formas de creer en muchos dioses. Las personas no debían creer en muchos dioses, hacía críticas a eso. Y en la transmigración del alma estaba criticando a Tales y a Pitágoras y a todos sus discípulos de Pitágoras. Los estaba criticando porque decía él que el alma no transmigra, entonces que no hay una transmigración. Y criticaba a los griegos porque estaban muy afanados en el deporte, en el atletismo, mientras que se deberían estar ocupando en la sabiduría, en el conocimiento. Entonces esa era su crítica exponencial. Y él Genófanes defendió la existencia de un Dios superior y universal. Parménides. Parménides es el opuesto a Heráclito. Heráclito decía que era el fuego, el arjé, que además decía que todo fluye. Heráclito decía que todo fluye, que nada es permanente, nada es inmóvil, nada dura para siempre, que todo está en constante cambio. Parménides, su teoría es la antítesis, es decir, lo opuesto, contradice o niega lo que estaba diciendo Heráclito. La teoría de Parménides representa la antítesis de Heráclito, porque Parménides decía que todo está en reposo, que nada cambia, nada fluye, que todo está en reposo, que el ser es inmóvil, o sea, cualquier objeto, cualquier ente es inmóvil y es inmutable, que no cambia, y que la realidad, es decir, el ser verdadero como tal, no es conocida por los sentidos, sino por la razón. Ok, aquí Parménides coincide con los demás pensadores presocráticos que estamos hablando, que los sentidos nos engañan, que la visión que nos dan los sentidos es muy limitada y distorsionada, que solo a través de la reflexión filosófica, es decir, a través de la razón, es como se logra el conocimiento. Parménides y Heráclito coincidían en que la razón es la base del conocimiento, es la base para hallar la verdad.
pero diferían en cuanto al concepto del ser. Parménides dice que es inmóvil, que permanece, que es inmutable, que todo permanece, mientras que Heráclito decía que todo cambiaba, que todo fluye. Solo en eso se contradijeron. Y tenemos a Zenón. Este personaje centra su especulación en el problema del movimiento y el cambio, y aceptaba la creencia de Parménides sobre el ser. Se basó en Parménides, hablando de que todo se logra a través de la razón, de que los objetos o los entes o el ser es inmóvil y que permanece para siempre, que es inmutable. Es reconocido Zenón también no solo por sus paradojas, escribía muchas paradojas, sino también por establecer los debates filosóficos que favorecieron la discusión razonada. Aristóteles lo tenía en un buen concepto, creo que le puso un adjetivo como de el mejor eh, para hacer debates, para escribir las paradojas. Tenía el reconocimiento de Aristóteles, este personaje Zenón. Bueno, ahora vamos a pasar a la filosofía clásica. Lo que vimos fue presocráticos, es decir, antes de que surgiera la filosofía de Sócrates. Ahora vamos a ver la filosofía clásica. Es aquí donde ya entramos a analizar a Sócrates, Platón y Aristóteles. Por filosofía clásica entendemos a estos tres personajes, Sócrates, Platón y Aristóteles, y vamos a ver de qué se trató su filosofía de ellos. Vamos a hablar de Sócrates. ¿Quién fue? Él fue considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la filosofía universal. Hasta la fecha es el más considerado como el mejor filósofo. ¿Cuál era su filosofía? Bueno, en su filosofía él pretendía ayudar a las personas en su búsqueda del bien y de la justicia. Estaba más preocupado porque las personas encontraran cuál es la virtud del bien y la justicia y que la practicaran. Es decir, él en cuanto a la virtud identificaba o relacionaba o correlacionaba la virtud con el conocimiento, es decir, que debían estar estrechas, tanto virtud como conocimiento debían estar relacionados, advirtiendo que no podemos actuar, decía él, de manera justa cuando ignoramos la justicia. Es decir, yo no puedo ser justo si no sé qué es la justicia. Yo voy a obrar de manera justa cuando yo ya sé qué es la justicia. Pero también nos decía, una vez conocida esta, es decir, una vez que la persona conoce la justicia, es imposible que actúe de forma injusta o de forma contraria. Eso era lo que él entendía, ¿no? Hoy sabemos que hay muchas personas que saben qué es la justicia, pero no practican o no practicamos la justicia. Pero él decía, aquella persona que ha conocido verdaderamente qué es la justicia, cuando ya la ha conocido perfectamente, es imposible que actúe de manera injusta. Y en cuanto al conocimiento, él pensaba que toda persona tenía conocimiento de las verdades absolutas y que éstas estaban contenidas dentro del alma. Recuerdan que en la primera emisión les hablé del método socrático y de la ironía y de la mayéutica. La ironía era hacerlo contradecir a la persona y sacar de ese saber que estaba impreciso, quitarlo y meter otro saber sobre bases más cimentadas o científicas o filosóficas. Pues bien, Sócrates aquí está hablando de que creía que todas las personas tenían verdades que estaban ocultas dentro de su alma, adentro, y que lo único que hacía falta era que hubiera una persona que a través de un diálogo, a través de algún método, le hiciera sacar esas verdades. Es decir, Sócrates creía que él no podía meter verdades a una persona, sino que la persona ya traía las verdades dentro, nada más era cuestión de ayudarle a sacar, a parir esas verdades. Eso era lo que él creía. Entonces él creía que el cuerpo era como una tumba que encerraba las verdades adentro. Ahí es donde surge el método de la mayéutica, lo que decíamos, la mayéutica creía que estas verdades necesitaban ser estimuladas por reflejos conscientes, es decir, a través de un método, a través de la mayéutica, para darse cuenta de ello, es decir, que alguien me ayudara a estimular mis saberes para que yo pudiera arrojar o parir esas verdades que tengo adentro. Convencido de que la verdad se encuentra en el interior de cada persona o de cada hombre, él se propuso ayudar a sus interlocutores a parir esas verdades. Ese era su objetivo. Para Sócrates era una cuestión moral, es decir,
Él no cobraba por enseñarle a las personas, más que enseñarles por hacerles ver los errores que tenían y cómo podían lograr la verdad. No cobraba por eso. Entonces era su cometido de manera, no decir voluntaria. La ironía ya se los mencioné en la primera emisión y aquí, bueno, rápidamente lo leo. A través del diálogo, es decir, las preguntas, hacer caer en contradicción al sujeto o al interlocutor para que éste reconozca que no sabe, y el objetivo es deshacerse del saber anterior o de un saber eh, errado para construir otro saber nuevo que fuera correcto sobre bases más cimentadas. Y la mayéutica se utilizaba una vez que el sujeto se daba cuenta que estaba en un error y que era consciente de su ignorancia. Bueno, entonces a través de la mayéutica, a través del diálogo, las preguntas, era como el filósofo, en este caso Sócrates, ayudaba o guiaba a su interlocutor, al otro sujeto, para que diera luz o pariera esas verdades que, según él, estaban encerradas dentro de su alma. Vamos a hablar ahora de Platón. Platón, ¿quién fue? Él fue un filósofo griego, fue alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. También fue de familia noble y aristocrática, es decir, tenía una buena posición social, económica. Entonces, Sócrates no escribió alguna obra, algún libro. Su alumno Platón fue quien recolectó diálogos de él y es como es que nosotros o la humanidad sabe un poco de lo que es Sócrates. Entonces, él fue discípulo o fue alumno de Sócrates. ¿Cuál era su filosofía? Platón distingue dos tipos de conocimiento, la doxa y la episteme. Doxa, vamos a ver qué es la doxa. La doxa ya nos dice aquí que es la opinión. La doxa surge en las sensaciones, en las imágenes, las primeras impresiones que uno tiene a través de los 5 sentidos. Esta doxa, esta opinión, nos permite forjarnos una idea sobre el mundo, sobre las cosas. Esta visión o estas imágenes que nosotros llegamos a recibir es el resultado de la opinión, de lo que nos parece que es, pero solo es un concepto o un conocimiento imperfecto. Es variable, o sea, puede variar, no es estable, es relativo y es muy superficial y es muy resbaladizo. Por eso él decía que este conocimiento basado en la doxa, la opinión o las primeras impresiones o sensaciones o imágenes que captamos por nuestros sentidos, no es correcto, no es de fiar, no son fiables. Por lo tanto, él proponía el otro tipo de conocimiento, que es la episteme, que es el razonamiento o la ciencia. Este tipo de conocimiento permite conocer la verdad, la esencia de las cosas a través del conocimiento intelectual y prescindiendo de los sentidos, es decir, de la doxa, de las imágenes o sensaciones que captamos. Entonces, la doxa es lo sensible. La doxa es lo sensible. Y digo sensible no en el sentido de que sea débil, que se ponga triste, no. Sensible que se refiere a los sentidos, a lo que captamos por el tacto, la vista, la audición, el olfato y el gusto. Lo que yo capto con eso de información no es confiable, más si yo estoy bajo el influjo de algún medicamento, no he dormido, si tengo fiebre, si tengo algún problema emocional o sentimental, mi conciencia no está del todo claro y entonces lo que yo percibo, mi cerebro lo puede distorsionar y no es un conocimiento fiable. Entonces, el conocimiento fiable es el inteligible, que dice aquí, que es la episteme, el razonamiento intelectual, o en otras palabras, lo que hoy conocemos como ciencia. Entonces, ahí están los dos tipos de conocimiento para Platón. En cuanto a la materia y espíritu, ¿de qué nos habla Platón? Materia y espíritu. Bueno, la materia estableció un dualismo entre lo sensible y lo inteligible. Ya dijimos, sensible tiene que ver con los sentidos y lo inteligible tiene que ver con el razonamiento, con lo que se discierne, los que se logra a través de la reflexión filosófica. Y definió o hizo una separación entre lo material y lo espiritual. Es decir, él tenía muy claro que una cosa era la naturaleza, lo físico, la materia, y lo espiritual, es decir, lo inmaterial o lo espiritual o las ideas que no se pueden ver, que existen más allá de los sentidos. Asimismo, tenía un concepto diferente de lo que era el cuerpo y alma. Así como establece la materia y el espíritu, hay una dualidad también para él en cuerpo y alma. Este dualismo se manifiesta también en el ser humano, es decir, la materia y espíritu se manifiesta también en el ser humano. ¿Cómo? Ahora se manifiesta en el cuerpo
que pertenece al mundo sensible, al mundo físico, al mundo de la naturaleza, a la fisis. Es decir, yo toco mi brazo, esto es materia, ¿sí? Esto pertenece a la fisis, pertenece a la naturaleza. Es el mundo sensible, mis manos y todo lo que yo puedo ver y tocar, sentir, escuchar y oler, gustar. Y el alma es, que es el principio racional que ordena la vida del hombre, es lo inmaterial para Platón. Es el mundo inteligible, pertenece al mundo inteligible, está en lo suprasensible, en lo supraceleste le llamaba él. Bueno, entonces tenemos ahí las dos dualidades, materia, espíritu, cuerpo y alma. Materia y cuerpo, espíritu y alma. También nos habla un poquito de la alegoría de la caverna. Yo creo que ustedes ya leyeron muy bien el mito de la caverna, el relato de la alegoría esta, que donde hay ciertos hombres encerrados en una cueva y hay un fuego delante de ellos y solo ven sombras que se reflejan en la pared y ahí es lo que están viendo y de pronto uno de ellos sale de la cueva o de la caverna y ve que afuera hay una realidad diferente a la que estaban acostumbrados a ver. Bueno, ese mito, esa alegoría nos enseña, con esto nos enseña Platón, que el mundo de sombras de la caverna que veían allá abajo las personas que estaban dentro, simboliza el mundo físico de las apariencias que nosotros vemos hoy aquí en día. Es decir, Platón estaba convencido de que todo lo que está a nuestro alrededor, lo que vemos aquí, la materia, la fisis, no era lo real, que todo esto era una copia, que todo esto era pura copia, era un simple reflejo de lo verdadero que existía y que teníamos que salir de aquí para lograr, teníamos que salir de la caverna para lograr llegar al verdadero conocimiento y conocer la verdadera realidad, que esto no es la verdadera realidad. Ese era el propósito de él, que decía que el hombre debe salir de la caverna y vivir conforme a lo racional. ¿Cómo se lograba entender eso entonces? A través de la reflexión filosófica. Él tiene una teoría que se llama la teoría de las ideas, y hay mucha gente que no ha logrado entender o descifrar todavía a qué se refiere las ideas, dónde estaban esas ideas. Por ejemplo, él decía, en el mundo sensible están los caballos, en el mundo inteligible está la idea de un caballo. El sensible, el caballo, muere, ¿sí? Como lo decía Heráclito, el fuego permanece, se pudre, muere y acaba. Y en el ser, las ideas, ahí estaba Parménides. Parménides hablaba del ser, aquello que es inmutable, aquello que no cambia. Entonces Platón decía, esto del ser, lo inmutable, son las ideas. Entonces, otro ejemplo es como las pastas, las espaguetis o pastas de codito, ¿no? Todas están hechos de un mismo molde. Vemos todas las pastas, están hechos, cortados milimétricamente exactamente con el mismo molde. Entonces, lo verdadero, podríamos pensar, es el molde, no, pero ni el molde, porque el molde es una copia de muchos moldes. Y entonces, ¿dónde está lo verdadero? La idea del molde es lo original. Entonces, la idea del árbol es lo original, la idea del caballo es lo original. Entonces, todo lo que está en la física, en lo físico, en la fisis, en la naturaleza, es falso, es una copia, según Platón. Eso era una de las teorías de Platón, se llama la teoría de las ideas. Y en cuanto a la ética, él consideraba que el mal que existe en la humanidad es efecto de la ignorancia, es decir, que nosotros no somos malos por naturaleza, sino que porque somos ignorantes, por eso somos malos, por eso hacemos maldad. El conocimiento, en cambio, enseña el bien, es decir, una persona que tiene conocimiento no va a ser mala, según el concepto que él tenía. El mal es una enfermedad del alma y los apetitos y las necesidades de la carne son las causas de todas, son la causa de todas las miserias y males. Es decir, que todo lo que la carne desea, todos los apetitos de la carne, conducen al mal, conducen a obrar en continuo de mal en esta vida. Y que lo que está dentro, por ejemplo, en el espíritu, en el alma, y no el cuerpo o la materia, eso es lo que debemos buscar, eso es lo que debemos analizar según Platón. Ahora vamos a hablar de Aristóteles. ¿Quién fue? Aristóteles fue el hijo de un médico llamado Nicómano, y muy pronto quedó huérfano y su tutor de Aristóteles lo envió a estudiar a Atenas y allá conoció a Platón en la academia. Entonces Aristóteles fue discípulo de Platón y ahí Aristóteles permaneció 20 años estudiando y se le considera a él como el padre de la lógica. Su filosofía, dice, con Aristóteles la filosofía griega llega a su culminación, o sea, es decir, a la filosofía clásica, y se ponen ahí o se sientan ahí las bases del realismo filosófico. Realismo filosófico. Si Aristóteles es realista,
Platón era idealista, porque Platón hablaba de las ideas. El mundo de las ideas se llama su teoría, porque ahí está lo perfecto, lo inmutable, lo que no cambia, lo verdadero, decía él, en las ideas. Esa es la base. Y Aristóteles viene diciendo que es el realismo, ¿sí? La razón, en este caso la razón. Recoge de Platón su idea acerca de la filosofía como el conocimiento de la esencia de las cosas, es decir, de lo que es inmutable, estaba de acuerdo, universal y eterno. Pero, a diferencia de Platón, Aristóteles creía que las esencias o la esencia de las cosas no pueden estar separadas de las cosas. Es decir, por ejemplo, Platón decía que la idea estaba separada del caballo, porque una cosa es el caballo y otra cosa es la idea, estaban separadas. Mientras que Aristóteles está diciendo que en las mismas cosas están las ideas, que dentro de las cosas o cualquier ente, ahí mismo residen las ideas. Bueno, ahí era una contradicción con su maestro. Frente al idealismo, porque Platón era idealista no por ser romántico, sino idealista de las ideas, Aristóteles puso los fundamentos gnoseológicos, es decir, de conocimiento, del realismo al revalorizar, valoró la experiencia sensible, es decir, le dio mucha importancia a los sentidos. Aquí Aristóteles estaba haciendo mucho hincapié en los sentidos, al ser realista a lo que yo puedo percibir de la naturaleza como algo fundamental, claro que no como válido, pero como punto de partida del conocimiento y de la ciencia, combinándola con la razón. Entonces, esto es el realismo. El realismo es una mezcla del empirismo con el racionalismo, es decir, utilizo mi razón, pero también utilizo el empirismo. ¿Qué es el empirismo? Lo que yo capto por mis sentidos. Entonces, una combinación de los sentidos con la razón. Y eso ahí es donde yo ya encuentro el conocimiento, según Aristóteles. Y por último, vamos a hablar un poquito de los sofistas. ¿Quiénes fueron los sofistas? Los sofistas, a diferencia de los filósofos presocráticos y de los filósofos clásicos, estos fueron otros tipos de personas que dicen aquí, sofistas, sabios, dotados de riqueza espiritual, que tenían el saber. Pero estos no se interesaron, los sofistas no se interesaron por la filosofía, por cuestiones filosóficas del mundo y de la naturaleza y del ser humano, sino ellos se ocuparon o se preocuparon por la enseñanza de la retórica, el arte del discurso y preparar a las personas para el éxito social. ¿Cuáles eran las cualidades de los sofistas? ¿Qué cualidades tenían? Eran escépticos, tenían un rasgo de escepticismo en lo religioso, y en lo filosófico, eran escépticos, es decir, no creían en las divinidades o en dioses o en profetas, ni en las cuestiones filosóficas. Es decir, a ellos los conducían un poco lo que es el agnosticismo, incluso llegaban a caer hasta en el ateísmo. Eran muy escépticos. Y una persona escéptica es aquella que niega que existe algo, niega con total certeza de que algo exista y que se pueda llegar a conocer con total certeza. Otra de sus características de estos sofistas eran el convencionalismo moral. Ellos creían que la moral es fruto de una mera convención o acuerdo. Afirmaban que la única ley natural es la ley del más fuerte y que no existía la moral, que no había como acuerdos entre las personas, sino que iba a vivir o sobrevivir el más fuerte. Por otro lado, también su otra característica de ellos era el relativismo gnosiológico, es decir, reducían el conocimiento a la pura o a la mera opinión, a la mera doxa, como lo decía Platón. Rechazaban ellos la distinción entre la esencia y apariencia. Para estos sofistas, el mundo real es el fenoménico, es decir, el que podemos percibir con nuestros sentidos. Por eso no filosofaban, no hacían mucho escrutinio de la razón y se basaban más en el empirismo, en lo que percibían sus sentidos. Por eso su opinión, su conocimiento era doxa, de la opinión, no de la razón o el episteme, como decía Platón. De hecho, Platón, Sócrates y Aristóteles los rechazaron a ellos o los criticaban porque decían que tenían un falso saber a estas personas. Por eso estas personas no fundaron una escuela, pero habían muchos sofistas y hubo otras personas, en la actualidad hay personas que consideran a los sofistas como precursores del movimiento de la ilustración, es decir, que eran personas que estaban preparadas igual para algo, a lo mejor no basadas en la episteme, pero que marcaron una pauta. Bueno, otra característica de ellos era la enseñanza remunerada, es decir,
que efectuaban su enseñanza a cambio de una remuneración económica, un pago, ya que consideraban que esta era una tarea, propiamente era un trabajo y no era un deber o una obligación moral. Sócrates decía que enseñar a las demás personas a parir era una obligación moral, un deber que no debías cobrar, mientras que estos decían, no, es un trabajo y por el cual yo debo cobrar. Esta era la otra característica de ellos. Y sus máximos representantes fueron tres: Protágoras, Gorgias y Calicles, los representantes de este movimiento que se llaman los sofistas. Hasta aquí culminamos esta transmisión y nos vemos en la próxima emisión con otro tema.